o sea, el más alto, y que tiene en su parte de arriba el color amarillo, es el coso número 2. Y digo el coso número 2 porque lo que hace tanto el coso 1 como el coso 2 va que mide bien feo. Es modificarse, porque el coso 2, acabamos de mencionar, habla sobre los riesgos y habla de que las entidades tienen que introducir la gestión de riesgos en materia de control interno. Entonces, el día de hoy en esta pequeña reunión, yo realmente me quedo con que usted entienda cómo se lee estos cubos y cómo de ahora en adelante vamos a tener que aprender a manejarnos sobre estos cubos. Y particularmente, como mencioné, el del lado izquierdo. En primera instancia, el cubo tiene un frente, o sea, que es lo primero que yo veo del cubo. Ese frente me determina que el modelo COSO está formado por 5 de ahora en adelante llamados componentes. Monitoreo, información. Esos componentes se leen de forma secuencial, de la forma en que lo voy a leer. El primer componente que tiene COSO se llama entorno o ambiente de control. ¿Dónde está? La primera de abajo. Ese es el primer de abajo hacia arriba, componente. El segundo componente es evaluar los riesgos. Actividades de control. Sí. El número 3 son actividades de control. El número 4 es información y comunicación. Y el número 5, monitoreo. es la etapa final, que es monitoreo. Repito, primer componente, ambiente de control. Segundo, evaluación de riesgos. Tercero, actividades de control. Cuarto, información y comunicación. Quinto, monitoreo. Ese es el frente del cubo y desde ahora en adelante son los 5 componentes de los cuales vamos a estar hablando en toda la clase, porque vamos a ir viéndolos uno a uno, qué implican y cómo yo demuestro ante las autoridades, ante los entes contralores, de que cumplo con las 5 partes o 5 componentes de ese cubo, y por ende puedo decir que estoy bajo una adopción del modelo de control interno COSO, que en el caso de nuestra versión que vamos a ver es el COSO 2013, del cual no hemos hablado todavía, pero cuyos componentes se mantienen en la misma línea. A la par tenemos el cubo del COSO número 2. Si ustedes se fijan en la lectura de cómo se lee en secuencia los pasos del COSO número 2, el primero siempre sigue siendo ambiente interno, y acá en su mano derecha lo van a ver de arriba hacia abajo. El primero, de ambiente interno o entorno de control, es el mismo, si lo pudiéramos decir, componente. Sin embargo, como COSO número 2 hace mucho énfasis en riesgo, decidieron abrir más el cubo con el propósito de darle énfasis o preponderancia a la gestión de riesgos. Entonces, el siguiente paso después del ambiente interno o ambiente de control era establecimiento de objetivos, identificación de riesgos, evaluación de los riesgos y respuesta al riesgo. Todos esos pasos que acabo de poner ahorita, en el de la mano izquierda se resumen en evaluación de riesgos. Pero acá, el informe número 2 lo que vino a hacer es como abrirlo y ponerlo más detallado. No decir evaluación de riesgos, sino, identifícame los riesgos,
planea sobre riesgos, evalúa los riesgos y dale respuesta a los riesgos. Entonces, como que lo hace en mayor detalle. Si ustedes se fijan, los siguientes componentes sigue actividades de control, información y comunicación y monitoreo, lo cual significa que esos componentes permanecen iguales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre COSO 1 y COSO 2? Es el nivel de detalle del cubo en detallar de mejor manera los componentes. Sin embargo, para propósitos de la clase, nosotros vamos a trabajar sobre 5 componentes en particular. ¿Qué más tiene el cubo? En la parte superior del cubo están los objetivos que debe de buscar el control interno. Y como ya los mencionamos anteriormente, si lo pudiéramos decir así, el control interno tiene 3 objetivos principales. 1, tener operaciones eficaces y eficientes. 2, emitir información correcta, transparente y de conformidad a la realidad económica de la entidad, y de cumplimiento, que era el cumplimiento de normativas y políticas. Eso es lo que va arriba del cubo, como ustedes lo pueden ver en pantalla. Al lateral del cubo, en otra de sus caras, está el informe COSO. Tiene que cubrir a todas las unidades o todos los niveles de la organización. Si la empresa se divide en sucursales, departamentos, unidades o secciones, permítame un momento. Mencionaba, en el frente tenemos los componentes, en la parte de arriba los objetivos del control interno, en la parte lateral yo debo de desglosar, y el mensaje que debe dar la aplicación del cubo es básicamente que el control interno aplica a todo el nivel de la organización. O sea, si mi organigrama es gerente, subgerente, jefe de unidad, de área, el control interno los tiene que abarcar a todos. Entonces, va a estar el lado lateral según la estructura organizacional de la empresa. Entonces, estas son como las 3 caras que tiene el modelo. Tengo que cumplir con 5 componentes. Esos componentes tienen que buscar los objetivos de control interno, información correcta, cumplir con las leyes y ser eficaz y eficiente en el manejo de los recursos. Y luego que el control interno aplica para todo el nivel de la organización. No solo es para los de arriba o los de abajo, sino que aplica para todos. Esta es como la lectura del cubo. En el cubo del informe número, llamémosle 2, siempre vemos en el lado lateral las divisiones como unidades de negocio, subsidiarias. Siempre el mensaje es que aplica para toda la organización o el grupo organizacional. Y en la parte de arriba del cubo, el único agregado es, además de operaciones, informes y cumplimiento, mete el tema de la planificación estratégica. Es decir, que dentro de lo que yo desarrolle a nivel de control interno, ¿verdad? Ya me está gustando. Debo de incluirlo en mi planificación estratégica. Tengo que involucrarlo en mi planificación estratégica, y es por eso que le da ese énfasis a la parte, como un agregado a la parte superior. Sin embargo, este modelo de COSO pues siempre se buscó ir simplificando en la medida que se fue revisando, y por eso quedó sobre la base de los 3 objetivos de negocio, como ya lo mencioné antes: operaciones, informes y cumplimiento, y que resumíamos, y me permiten un momento retroceder diapositivas en esta en particular, donde decíamos que el objetivo del control interno
se centraba en 3 categorías principales, que eran operación, información y cumplimiento. Entonces el informe COSO recoge los objetivos de control interno y los tiene básicamente ubicados en el techo o en una de las caras superiores del cubo. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta con la lectura o el planteamiento del cubo. Obviamente lo que ustedes se tienen que aprender es lo que va a ir desglosando el cubo, y algo que sí o sí se lo van a saber son los 5 componentes del control interno, como ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y monitoreo. Esos van a ser sus dominios bien particulares durante la clase, porque nos toca hablar de esto todo el tiempo, ¿no? ¿Algún comentario o alguna duda en cuanto a la lectura o percepción de este cubo? Decirle todo claro. ¿Algún comentario? Nadie. Bien. Claro, ahorita no sabemos qué es cada elemento, ¿no? O sea, qué hay dentro de cada componente. Eso es lo que vamos a tratar durante toda la clase. Porque cuando usted tiene formado este cubo en su organización, en su empresa, entonces usted evidencia ante los entes contralores, ante los organismos internacionales o ante quien usted sea supervisado, de que está manejando un esquema de control uniforme, entendible y que está siendo evaluado. Con eso usted evidencia. Entonces muchas empresas tratan de acoplar sus mejores prácticas, sus normativas, sus diseños generales en materia de lo que es el informe COSO. Nosotros vamos a ver, y yo les voy a ilustrar directamente, inclusive en la página web o en algún medio en particular, de que cuál es el marco normativo que estamos siguiendo, sobre qué bases, y obviamente el que vamos a desarrollar dentro de la clase. Hay una diapositiva que es lo comparativo con COSO 1 y COSO 2, pero eso ya lo expliqué ahorita en las 2 figuras, no valdría la pena. Sin embargo, sí quiero pasarme al informe que se crea en mayo del 2013. O sea, miren, primero el 92, luego el 2004 y luego el 2013. ¿Cuántos años más o menos han ido pasando entre el 92, el 2004 y luego en el 2013? Entonces, vamos hablando entre 9, 10 años que pasan para poder tener actualizaciones de este marco integral de control interno, que es una práctica mundial, si lo pudiéramos decir así. Entonces, ese informe que sale en el 2013 fue denominado COSO número 3. Ya hemos visto el COSO 1, el COSO 2 que hace un énfasis en riesgos, y el COSO número 3 que viene a hacer una actualización del marco integrado de control interno. Muchos hablan de que el COSO 3 viene a darle un refrescamiento a COSO 1, y así lo vinculan muchísimo. Entre los principales objetivos que vino a tocar esta actualización de COSO 3 fue aclarar de mejor manera los requerimientos de control interno, actualizar el ámbito de aplicación del control interno a muchas empresas o ambientes operativos en las entidades. Entonces empieza como a crear mejores mecanismos para que el control interno se aplique en las empresas. Y obviamente da un énfasis a la amplitud que se le debe dar a los objetivos operativos y la emisión de informes financieros. Eso lo vamos a ver un poco ya metiéndonos en la temática. Y también este modelo permite tener una mayor cobertura de los riesgos a los que se enfrentan las organizaciones. Entonces, sí vino a meter la gestión de riesgos este modelo. O sea, continúa, como quien dice, con la esencia del COSO número 2, y ya en el COSO número 3 sigue dándole refuerzo
a que la gestión de riesgos tiene que estar, que es necesaria para que las organizaciones puedan verse protegidas y verse preparadas ante situaciones adversas. Importante agregar un ingrediente más a este cubo. Sé que tengo que cumplir con el frente de la cara, que se llaman componentes. Sé que eso me va a llevar a cumplir con los objetivos del control interno y que el control interno lo tengo que aplicar en todas las organizaciones. Eso está bien. Lo que debo de entender es que para cumplir con los 5 componentes tengo que cumplir con principios. Y esos principios están vinculados a cada uno de los componentes, como su flecha lo señala. Es decir, si yo quiero cumplir y evidenciar que tengo ambiente de control, tengo que cumplir con 5 principios, que no, ya los vamos a ver más adelante. Si yo quiero demostrar que tengo evaluación de riesgos, tengo que cumplir con 4 principios. Si yo quiero cumplir con actividades de control e información y comunicación, tengo que cumplir con 3 principios cada uno de los componentes. Y si quiero evidenciar que hago un monitoreo en la empresa de control interno, entonces tengo que cumplir con 2 principios. ¿Eso qué significa? Que tú, para demostrar que tienes un marco integrado de control interno, tienes que cumplir con 5 componentes, y estos a la vez tienen principios que en términos generales podríamos decir suman 17 principios. Entonces, el coso que vamos a estar viendo en la clase son 5 componentes, 17 principios. 5 componentes que se los van a saber de, como dicen, de pe a pa o de memoria, y también 17 principios que tienen que conocerlos muy bien para saber cómo se cumple el componente correspondiente. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta. Amados, totalmente. Venimos de COSO 1, 92, COSO 2, 2004, COSO 3, 2013, y luego aparece el COSO ERM 2017. ERM, como yo dije, por sus siglas en inglés, Administración Empresarial de Riesgos o Administración General de Riesgos en las empresas. Y este COSO ERM es llamado una actualización del COSO número 2. Sin embargo, este COSO ERM